importante porque se pensaba, es importante porque viene una enorme reforma del poder judicial de la Federación. Se hablaba, ¿se acuerdan ustedes de que venía una reforma judicial? Incluso decían que pues había López Obrador mandado al fiscal y a Olga Sánchez Cordero, le había mandado allí al Senado y que la habían regado porque no los habían querido escuchar. No, era otra cosa. Ahora es el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy estuvo en la mañanera, cosa que jamás se había visto, ¿verdad? Que un primer ministro, un presidente de la Corte estuviera en la mañanera, que se ha convertido ya en una tribuna, en la tribuna oficial. Ya no es se acabaron los tiempos aquellos de los grandes acontecimientos en Los Pinos, y ahora es en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, donde se hacen las presentaciones de grandes personajes, y hoy fue un gran personaje, casi nada el jefe del Poder Judicial de la Federación, el ministro presidente Arturo Saldívar. Y vean ustedes qué dijo. Muy buenos días. En primer término, quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento al señor presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza y apoyo al hacer suya y suscribir la propuesta de reforma judicial emanada del propio Poder Judicial de la Federación. Este gesto político, que mucho valoro, corrobora su respeto a la independencia judicial. Les comento que en varias ocasiones el presidente, el consejero jurídico y yo comentamos que el Poder Judicial Federal no requería una reforma estructural. La conformación, el diseño constitucional de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal es adecuada. Tan lo es que durante el último año hemos podido avanzar en reformas internas muy trascendentes para transformar el Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues ahí está Arturo Saldívar, después de un largo año y medio prácticamente, desde que era presidente electo López Obrador, empezó la gran disputa por tener un poder judicial a la altura de las urgencias, de las necesidades de justicia en México, no solamente en cuanto a la impartición de la justicia común diaria a quienes la infringen y a quienes son inocentes a nivel de todo el país y de toda la red de jueces y de salas regionales de magistraturas. Pues esto fue un verdadero calvario y evidentemente hubo apretones, hubo pues muchos eventos, muchas cuestiones donde el presidente se ponía muy digamos crítico de la corrupción del Poder Judicial. Se presentó incluso el propio la Cámara de Baja, ¿verdad? Ricardo Monreal presentó una reforma profunda del Poder Judicial que implicaba aquella reforma, aquella intentona, aquel proyecto prácticamente que venía de la Cámara Federal de Diputados, donde Morena tiene mayoría, desaparecía en el Consejo de la Judicatura porque era una verdadera un comité de corrupción allí, donde le daban plazas a todos los parientes de los jueces, a los parientes de los magistrados, a las amantes, a las novias, a las hijas, a las esposas, sin tener perfil de ninguna clase, tenían sueldos de oro. Era un lugar privilegiado, sigue siendo un lugar privilegiado. Cuando vino la orden de bajar los sueldos, ellos se ampararon a sí mismos en el colmo del cinismo, se ampararon para seguir ganando 400, 500 mil pesos mensuales por ministro y sueldos bastante parecidos en el resto de la estructura nacional del Poder Judicial. Imagínense ustedes cuántos jueces hay en todo el país, cuántas salas regionales de tribunales colegiados. Pues todos ellos sostuvieron sus prestaciones, sus seguros de vida, estos privados,
todo lo que, los lujos que estaban acostumbrados, también los baños sauna, todo aquello, ¿verdad? A la hora de la comida y hasta masajes, masajistas, pedicuristas, todo aquello que era parte, obviamente, reflejo de lo que sucedía en el Ejecutivo, donde estaba ya precisamente los Lozoya, ¿verdad? Donde vivían también como reyes, como príncipes. Acá en el Poder Judicial no era la excepción, y bueno, pues ellos también se pusieron en plan de defensa, y desde luego que López Obrador, pues sí, tuvo problemas ahí con varios ministros, incluso pues hasta que salieron algunos de los más notorios, más notables, y se fue depurando por la renuncia, ¿verdad? Por renuncias, y otros también por cambios que ya habían llegado, ministros que tenían que ser cambiados, y acaba de entrar hace poco 2 mujeres, precisamente porque ya no habían mujeres como ministras. Y bueno, tenía pensado también crear la sala anticorrupción con 5 ministros más, a manera de equilibrar la cantidad de ministros que estaban pues en favor de mantener un status quo, una justicia a la medida de los intereses contrarios a México, a la medida de los negocios del presidente en turno, a la medida de los negocios de Calderón, a la medida de los negocios de Peña Nieto, y desde luego de los propios ministros que eran socios también de este tipo de empresas, este tipo de fallos. También estaban apoyando a todo lo que era el narcotráfico, todo lo que eran los capos, y también no eran castigados por una o por otra razón de técnica legal, los dejaban salir, les ponían simples multas, y luego les devolvían su dinero, les descongelaban sus cuentas multimillonarias en dólares sin averiguar de dónde había salido el dinero. En fin, era un verdadero mercado, eran mercaderes ahí sí, como los que echó del templo Jesucristo. Era una venta, compra-venta de la justicia a todos los niveles y en todos los aspectos de lo que significaba lo contrario a impartir justicia a los mexicanos, y sobre todo a los mexicanos más pobres. Pero ahí se llevaban parejos. La verdad es que se convirtió aquello en un muladar, en un verdadero mercado de compraventa de favores y mucho dinero. Esta gente se acostumbró a ello, hasta que López Obrador fue poco a poco, en un año, prácticamente año y medio, fue creando nuevas relaciones, fue encontrando, buscando qué ministros tenían formación, compromiso con la justicia, tenían respeto por el derecho, tenían compromiso con México. En fin, ahí fue surgiendo Arturo Saldívar, un ministro que había sido muy prudente, había sido no protagónico, había sido muy cuidadoso en sus sentencias, había sido muy cuidadoso en respeto al derecho, a las normas, justificaba perfectamente bien sus decisiones, y bueno, nunca tuvo ningún problema para que le aprobaran sus propuestas a nivel del Pleno, y bueno, fue poco a poco, de una manera natural, prácticamente llegando Arturo Saldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, López Obrador, encantado de ir a su toma de protesta, encantado de recibirlo después, encantado de apoyarlo. Y bueno, Saldívar empezó también sin prisas, pero con un gran oficio, empezó a quitar gente y empezó a castigar a todos los jueces que tomaron decisiones que favorecían al crimen, favorecían a los políticos corruptos. Fue poco a poco quitando, desarmando esa maquinaria, y el Consejo de la Judicatura no se vio más que obligado a también seguir este tipo de pautas, de tal manera de que después de que Monreal presenta una iniciativa para tumbarlos a todos. De hecho, Zedillo, ¿verdad?, de 97, 96, quitó a todos, Zedillo no tuvo ningún problema, quitó a todos y nombró a nuevos ministros, y sin preguntar. Bueno, López Obrador no es de esa catadura, ¿verdad?, de agarrar un poder, hacerlo añicos y volverlo a rehacer, porque él sí respeta la división de poderes contra lo que dicen sus enemigos. Dejó que
tuvieron procesos de autodepuración en el sistema, la Suprema Corte, y bueno, hoy vemos que la verdad es inédito, es plausible, es generosa, y eso nos demuestra la nueva cara de México, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el presidente de la República hayan hoy firmado la iniciativa de reformas al Poder Judicial de la Federación, los dos, porque el Poder Judicial no puede presentar iniciativas, pero esta vez lleva ya el visto bueno también del Poder Ejecutivo, que sí tiene esa facultad. Y bueno, pues ahí vemos a este hombre sereno, tranquilo, diciendo no más de lo que tenía que decir, y ahí firmaron. Después de eso firmaron y hasta enseñaron su papelito de la iniciativa, pero bueno, ya eso fue parte del desarrollo del proceso, porque luego venían otros temas en la mañanera, pero no quiso López Obrador dejar que esto se quedara en segundo término, porque es histórico que ahora, ¿verdad?, ellos mismos se están autorregulando, ellos mismos, como él dijo, Saldívar, el presidente no se metió para nada en la legislación nueva, en el Consejo de la Judicatura, nada, simplemente llegaron platicaron los temas, hubieron acuerdos allí con charlas con el responsable de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Sher Ibarra, y bueno, pues ahí están firmando precisamente la iniciativa que van a mandar, ¿verdad?, que mandan ellos. Ahí está la imagen, precisamente lo que decíamos, donde el propio presidente de la República presenta ya directamente a la Cámara Federal de Diputados, manda la iniciativa que también llegará al Senado en su momento. Miren ustedes la camaradería que se da entre los dos, entre Saldívar y el propio presidente. Esta es la democracia, esta es el respeto a los poderes, esto es gobernar con armonía, en diálogo y sin necesidad de romper leyes, ni dar golpes en la mesa, ni tampoco pues tratar a los poderes como si fueran, como hizo Zedillo cuando desapareció toda la Suprema Corte de Justicia en 96, ¿no? Vean ustedes, eso es el nuevo país que somos. Y bueno, es hora de invitarles también a que ya pues toquen